Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos que hablar de muchas cosas, tenemos que hablar de la renovación de Hamilton, tenemos que hablar al respecto sobre objetivos que se ha marcado Aston Martin, tenemos que hablar acerca de problemas sobre Ferrari. Todos los temas que vamos a hablar los tenéis puestos en la descripción. Mediante ese índice lo podéis ver exactamente en qué momento da comienzo el vídeo y así podéis ir a vuestro tema de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo por el tema del equipo Aston Martin y por el tema de los objetivos que se marcan. El objetivo es que se marca el equipo Aston Martin después de las mejoras que han introducido en Canadá, que recordamos que en Canadá introdujeron un grandísimo paquete de mejoras, sobre todo centrado en el suelo, que sabemos que el 95% de las cosas que ocurren en un Fórmula 1 actualmente van por el fondo plano, bueno, ya no es tan plano, por el fondo del monoplaza, y esa zona es lo más importante de un monoplaza de Fórmula 1, que por eso además fue tan importante cuando quedó a la luz el suelo del Red Bull durante el Gran Premio de Mónaco, ¿no? Que ya lo sabemos que eso, bueno, pues durante el Gran Premio de Mónaco lo levantaron el RB19 de Checo Pérez en la Q1 cuando cometió aquel error, por lo tanto ahí se vio al descubierto ese suelo del monoplaza del Red Bull, que es lo que está marcando esa diferencia y fue muy importante, aunque ya os hemos explicado que realmente los equipos más o menos ya sabían cómo era. Más allá de ahí, bueno, trajeron esas mejoras en el fondo plano, trajeron mejoras en los pontones. ¿Y cuál es el objetivo que necesitan con esas mejoras que ha introducido Aston Martin en el Gran Premio de Canadá? El objetivo y las mejoras que van a seguir trayendo, ya os hemos hablado que es sobre conseguir mayor eficiencia aerodinámica, pero el objetivo que quieren conseguir con todo eso es sobre todo ser capaces de rendir en todo tipo de circuitos, que no les ocurra como les ocurrió por ejemplo en Barcelona, que es un circuito al cual no se adaptaron bien y tuvieron un peor rendimiento. Lo que quiere conseguir Aston Martin es tener algo estilo Red Bull, que consiguen rendir bien en todo tipo de trazados, ya sean en trazados con curvas de velocidad baja, con curvas de velocidad media, con curvas de velocidad alta, con muchas rectas, con pocas rectas, en todo rinde bien Red Bull. Eso es lo que quiere conseguir también Aston Martin. Es completamente lógico, obviamente. Ya hemos hablado que las sensaciones que habían transmitido después de lo que ha ocurrido durante el Gran Premio de Canadá habían sido buenas porque habían conseguido esa mayor eficiencia aerodinámica, que es donde consigue destacar el equipo Red Bull. En ese sentido lo había conseguido hacer bastante bien por parte de Aston Martin, siendo además los mejores en curva lenta, en la curva 1, en la curva 6 y en la curva 10, las tres únicas curvas lentas que tenía el Gran Premio de Canadá, el circuito Gilles Villeneuve, pues en eso es donde consiguió destacar el equipo Aston Martin. Y esto nos lo comenta ahora Tom McCulloch, que ya sabemos, director de rendimiento del equipo Aston Martin, que ha hablado al respecto sobre lo que han conseguido, sobre lo que están trayendo, sobre las mejoras y sobre el objetivo que tienen estas mejoras, o las mejoras que en Austria no van a introducir mejoras, o no va a ser un gran paquete de mejoras, ni siquiera se ha llegado a hablar si traerán ciertas mínimas actualizaciones, pero gran paquete de mejoras no va a ser, ni siquiera esos paquetes de mejoras estilo Azerbaiyán, que no eran gran paquetes de mejoras, pero sí eran algo pronunciado. Eso no va a ocurrir en Austria, como es lógico, ya lo hemos hablado. Traerán ciertas modificaciones que van a ser específicas para este circuito, pero no son mejoras, yo os lo adelanto, porque yo he visto ya gente decir si van a traer mejoras y demás. No van a traer mejoras, no que esté confirmado, nadie se ha dicho nada y ya os digo yo que sería bastante extraño que lo traigan. Así que ya, más allá de ahí, como os estoy diciendo, el gran paquete de mejoras que han traído en Canadá, el siguiente ya es en Gran Bretaña. Entonces, el objetivo que traen con estas mejoras, con estas actualizaciones, es conseguir esa mayor consistencia y sobre todo, ahora no lo va a comentar Tom McCulloch, ahora leemos las declaraciones, pero sobre todo para que no les ocurra cosas como por ejemplo en Barcelona. Sobre todo en Barcelona les vino bien porque no tuvieron un buen rendimiento, pero Barcelona les vino bien porque hay como hay todo tipo de curvas, se dieron cuenta en qué curvas van mal, que sobre todo es en curvas de velocidad alta. Y como en Barcelona hay todo tipo de curvas, pero sobre todo las que predominan es esas curvas de velocidad muy alta, muy elevada, como por ejemplo la curva 3, es una curva de velocidad muy alta, pero las últimas curvas del circuito también, la curva 10, por ejemplo, todo ese tipo de curvas les viene también bastante mal a Aston Martin. Luego nos va a poner el ejemplo también de Bahrein, que Bahrein es un circuito que tiene también todo tipo de curvas, tiene curvas de velocidad baja, como por ejemplo la curva 10, donde pasó a Lewis Hamilton, tiene curvas de velocidad alta, como puede ser la curva 11 y 12, tiene curvas de velocidad media, podríamos llegar a decir. Entonces, en ese sentido, esos circuitos les ha venido bastante bien, pero ahí vemos esos dos tipos de circuitos que al final solo rindieron mal en Barcelona. Por eso quieren empezar a rendir bien en todos los circuitos. Lo que dice Tom McCulloch es: sabemos que el coche es fuerte en muchas condiciones, pero la ventana operativa desde el punto de vista aerodinámico no ha sido tan bueno como nos gustaría. Esto nos obliga a comprometer la puesta a punto, lo cual nos impide optimizar al máximo el rendimiento en un circuito específico o que no se adapte a nuestro coche. Uno de los objetivos con la mejora de Canadá y las que estamos
están por venir, como ya os he dicho, la del Gran Premio de Gran Bretaña, es que ese problema sea menor en el futuro. Los circuitos como Bahrein o Barcelona, con curvas de todo tipo, nos permiten ver más fácil el funcionamiento del coche, pero queremos que el nuestro pueda rendir en cualquier tipo de circuito y condiciones. Las mejoras cambian el rendimiento del coche y es algo que hemos intentado conseguir con las que hemos traído en Canadá. Con las otras también intentamos hacerlo y se ha visto que la ventana operativa del coche es más fuerte en algunos circuitos y más débil en otros. Queremos que el coche rinda bien en el máximo número de pistas, pero necesitamos un par de carreras para conseguirlo. Eso es lo que ha estado hablando Tom McCulloch, bastante interesante. Por cierto, también que tenía que comentar, hemos podido ver en Canadá que han conseguido mejorar en un circuito donde las temperaturas fueron bastante bajas y donde veníamos diciendo que de España habíamos salido con un rendimiento tan pobre también debido a esas temperaturas bajas, porque Aston Martin durante toda la temporada había funcionado bastante mal con temperaturas bajas. Las temperaturas altas había funcionado estupendamente porque las gestionaban muy bien, pero temperaturas bajas no era ese caso. En este fin de semana por lo menos sí que ha conseguido rendir bien en ese sentido, así que como vemos esa ventana, ¿no?, que nos comentaba Tom McCulloch, han conseguido abrirla un poco, han conseguido ampliarla un poco. Ya vemos que por lo menos las condiciones de bajas temperaturas no les ha perjudicado durante el Gran Premio de Canadá. Aún así, las posiciones en carrera generalmente no son malas de Aston Martin. Es normalmente entendible y es muy bueno en cuanto a la ambición, que quieran más y quieran conseguir más y quieran llegar a un mejor punto, pero no son malas las carreras que están realizando. Simplemente, realmente, si lo fijamos, solo ha sido mala el Gran Premio de Barcelona, donde sí que quedaron en una posición más atrasada, pero realmente más allá de ahí, el peor puesto de final de carrera había sido un cuarto puesto en Azerbaiyán, empezando sexto y no llegando al podio por 8 décimas porque Leclerc empezó en la pole. Es decir, que las posiciones de Aston Martin están siendo bastante buenas. Os vamos a poner ahora mismo, lo estáis viendo en pantalla, estas son las posiciones medias de final de carrera a lo largo de lo que llevamos de temporada. Después de estas 8 primeras carreras, vemos un Max Verstappen que, por supuesto, la posición media en carrera es un 1.25. Es que Verstappen ha quedado segundo en 2 carreras, que ha sido Arabia Saudí y Azerbaiyán, y más allá de esas 2 carreras, las ha ganado todas. Es que me parece hasta abajo, obviamente, le baja bastante lo que ha ocurrido durante el Gran Premio de Azerbaiyán y el Gran Premio de Arabia Saudí, le baja bastante de esa posición media de en carrera, que sería un 1 de no ser por esas 2 carreras. Pero más allá de ahí, ya tenemos que bajar hasta Fernando Alonso, que está en segunda posición, con una posición media de 3,38. Es decir, una posición de que suele quedar en tercera posición. Está más cerca de quedar tercero que de quedar cuarto generalmente. Realmente, claro, es que ha quedado en todas las carreras en podio, en 6 carreras menos en 2, y además en alguna ocasión, como ha sido Mónaco y como ha sido este Gran Premio de Canadá, ha quedado en segunda posición. Es decir, que ha quedado en muy buenas posiciones y por eso le vemos en un puesto tan alto. Luego vemos a un Lewis Hamilton, que Hamilton realmente es el tercer podio que llega después en Canadá, logró en Australia, lo logró en Barcelona y lo ha logrado este fin de semana. 3 podios en 8 carreras, pero realmente es que generalmente lo ha hecho bastante bien. Como muy bajo, a lo mejor ha quedado en quinto, en un cuarto en alguna ocasión, a lo mejor ha hecho sexto, pero realmente lo ha hecho bastante bien Lewis Hamilton. Luego vemos a un Sergio Pérez que baja hasta con un 4,63, que a Sergio Pérez, justamente al contrario de Verstappen, le ha venido mal las típicas carreras como Canadá, por ejemplo, que quedó en sexta posición, como incluso podríamos llegar a decir Barcelona, claro, que quedó cuarto. Entonces aún así le viene mal, le baja mal, porque a lo mejor Checo por lo menos debería tener un 2 aproximadamente, pero ha bajado bastante por eso. El Gran Premio de Australia, que luego pudo remontar, pero no quedó más allá del quinto puesto. Eso realmente es lo que ha hecho que le haya ido bajando hasta esa media que tiene de 4,63. Luego vemos en quinto lugar a George Russell con un 5,17. Nos fijamos aquí la tónica habitual, que es los 2 Red Bull, Fernando Alonso, y los 2 Mercedes entre los 5 primeros puestos. Luego seguido los 2 Ferrari, con Carlos Sainz una mejor posición final. Lo único que, por supuesto, Leclerc pues ha tenido el abandono de Bahrein, ha tenido que cambiar motor en Arabia Saudí, ha tenido a lo mejor malas posiciones como fue, por ejemplo, España, que salía 19º y tuvo que remontar. Entonces eso es lo que ha hecho bajar ciertas posiciones. Lance Stroll, que poco que comentar, 7,33, es decir, con un Aston Martin y con un Fernando Alonso que está quedando tercero de media, Lance Stroll está quedando con séptimo de media. O sea, esa es la diferencia. Y luego ya los 2 Alpine, que ya en muchas ocasiones os hemos dicho que son claramente el líder del resto, y efectivamente con esto nos lo llegan también a demostrar. Entonces vemos que Aston Martin realmente no es que sean
un equipo que sean muy inconsistentes, que a lo mejor queden en una carrera segundo y a la siguiente octavo. No les está pasando eso. Y también hay un factor en el cual Aston Martin está destacando bastante, aunque son el tercero en toda la parrilla. Y es un factor muy importante debido para cómo funcionan las carreras, porque obviamente si consigues dominar este aspecto tendrás un mejor rendimiento. ¿Qué aspecto es este? Es el acerca de las paradas. Hemos sacado las paradas medias que llevamos a lo largo de toda la temporada y los puntos que además han podido llegar a suponer estas paradas. Estos son las paradas medias a lo largo de toda la temporada. Vemos un Red Bull que en este sentido siempre han destacado. Red Bull, por ejemplo, tiene el récord de la parada más rápida en la historia, que fue 1 segundo con 8. Sí que es verdad que antes se podían hacer de una forma distinta, se introdujo una manera para intentar retrasarlas un poco más, pero por temas de seguridad, que ya lo recordaréis que fue en 2021, que los elementos eléctricos te tenías que asegurar manualmente. Todo eso al final lo retrasa bastante, que ya vemos que antes teníamos paradas de como bajo 2 segundos, realmente ahora pues fíjate, la parada media es 2,6. Hay alguna parada que llega al 2,3, que son bastante rápidas, pero generalmente son mucho más elevadas de lo que lo eran antes. Independientemente que me he extendido en este sentido, Red Bull siempre ha sido el equipo más rápido en este sentido. Ya les vemos ahí una vez más, 2,6, bastante cerca de Ferrari, que Ferrari en este sentido, alguna vez lo hemos comentado ya, han mejorado bastante. Ferrari, que el año pasado tenían unas paradas que dejaban bastante que desear, les vemos en segunda posición, en ese sentido bastante bien, y Aston Martin es el tercero, lo vemos ahí como tercero puesto, aunque realmente pierden casi 3 décimas, casi más de 3 décimas, casi 4 décimas, tanto con Ferrari como con el equipo Red Bull. A poco menos de 4 décimas pierden en comparación con el equipo Red Bull. Pero bueno, no están del todo mal, hacen buenas paradas. Alfa Tauri está bastante cerca, luego está Alpine, McLaren, que también está muy cerca del equipo Alpine, seguido muy cerca también de Williams. Sorprendentemente, Mercedes baja al octavo lugar. Digo sorprendentemente porque realmente Mercedes siempre ha hecho muy buenas paradas. Anda que no ha habido ocasiones donde los Mercedes han hecho doble parada seguida y no han tenido posibilidad de... No ha habido errores, que es muy fácil en ese sentido cometer errores por los mecánicos y no lo han hecho. En ese sentido bajan bastante, es bastante sorprendente en ese sentido. Luego tenemos a un Alfa Romeo que se van a los 4 segundos y un Haas que se van a los 4,8. ¿Qué paradas hace Haas para que tengan de media 4,8? Porque luego realmente tampoco hace malas paradas. Sí que es verdad que este tiempo medio, claro, también les perjudica en muchas ocasiones a un equipo cuando entre a cambiar alerones, si sus pilotos han roto algo, cosas por el estilo. Eso también se ha perjudicado en este tiempo medio, pero bueno, esos son los tiempos medios que tenemos en la parrilla ahora mismo en tiempo de pit stop. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión, dejamos ya a un lado el equipo Aston Martin, que hemos hablado mucho al respecto, tenemos que hablar al respecto sobre la más que posible renovación de Lewis Hamilton. Ya hemos estado hablando aquí en este canal mucho al respecto sobre la renovación de Lewis Hamilton. Os estuvimos comentando la semana pasada que desde Mercedes decían que era cuestión de días, se hablaba de que se anunciara antes de Canadá, no ocurrió. Hace unos escasos días os estuvimos hablando al respecto sobre que Hamilton había dicho que él no tenía nada que hablar, que se estaba debatiendo todavía, que se había hablado, ¿no?, de que si ya estaba casi firmado y demás, y no estaba todavía firmado, todavía quedaban los últimos flecos. Eso lo vimos con un Lewis Hamilton, unos Mercedes que se mostraron bastante tranquilos, que también hemos traído declaraciones recientemente, y ahora os traemos información al respecto sobre muchos medios de la prensa británica, ¿no? Aunque traemos declaraciones de Sky Sports, pero generalmente en Gran Bretaña ya se está dando por hecho, la renovación de Hamilton ya estaría ahora sí firmada, es decir, el acuerdo antes, la semana pasada, según lo que se comentó, y el acuerdo, ahora os lo refresco si queréis, pero bueno, el acuerdo que aquí os comentamos simplemente era que ya estaba acordado y ahora sí ya está firmado. ¿Y cuándo será ese anuncio? Pues desde la prensa británica se está diciendo que a lo mejor no es esta semana ni la siguiente, es decir, no es la semana previa al Gran Premio de Austria, podría llegar a retenerse hasta que llegue el Gran Premio de Gran Bretaña. Podría ser que no tengamos esa renovación de Hamilton confirmada hasta que no llegue Gran Bretaña, que es la siguiente carrera, la siguiente semana, es decir, ahora el lunes entramos en semana de Gran Premio de Austria, la siguiente es el Gran Premio de Gran Bretaña, o sea que sería a lo mejor esa semana cuando se anuncie la renovación por 2 años de Lewis Hamilton. Eso es lo que están comentando desde prensa británica. Esto también nos lo ha comentado más específico David Croft, que es un periodista en Sky Sports. Lo que ha dicho textualmente es: Lewis quiere quedarse en Mercedes y Mercedes quiere quedarse con él. Esto se va a efectuar. No se trata de dinero, se trata de apoyo a la comisión de Hamilton, apoyo con las diversas cosas que Lewis quiere hacer, vínculos en el futuro, tal vez un papel de embajador, etc. Eso es lo que ha dicho y efectivamente es lo que ya os estuvimos comentando. El sueldo de Hamilton va a bajarse, que él dice que
No ha sido cuestión de dinero. Y yo os he dicho en muchas ocasiones que creo que lo que lo ha retenido también bastante es que Mercedes no quería pagarle un sueldo mayor y eso ha ido reteniéndolo. Entonces, por esas razones, por lo que hemos tenido una renovación de Hamilton que ha sido mucho más tardía, creo que eso ha sido uno de esos factores de conflicto y efectivamente ahora pues ya le han bajado ese sueldo. La prima de si gana el título se la han conseguido mantener, la han conseguido desde los agentes de Hamilton que se la mantengan y sobre todo a lo que llegaron a ese acuerdo, que eso es lo que nos comenta también David Croft, es que cuando Hamilton se retire va a ser embajador mínimo por 10 años, esto ya estaría firmado, mínimo por 10 años y con un sueldo además bastante elevado de unos 20 millones es lo que ha pedido Hamilton. Así que eso es lo que va a pasar, eso es lo que tiene y veremos cuándo se efectúa este anuncio. Todavía no se sabe la fecha, todavía no se sabe cuándo se va a anunciar, pero la renovación ya os digo que va a ser con esos datos. Además va a firmar por 2 temporadas más, o sea que mínimo tendremos a un Hamilton llegando a esas 2 temporadas más. Eso finalizaría su contrato en 2025, tendría contrato hasta esa temporada. Podría ser un buen momento para retirarse antes de que llegue la nueva reglamentación y ya no te la juegas a siguiente reglamentación a tanto si a lo mejor Mercedes triunfa como a lo mejor no. Podría ser un buen momento para retirarse, como estoy diciendo. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión al respecto sobre unas declaraciones de Frédéric Vasseur, jefe del equipo Ferrari. ¿Qué es lo que ha dicho Frédéric Vasseur en este momento? Pues sobre todo ha hablado de los problemas de comunicación. Unos problemas de comunicación de los cuales Leclerc se ha quejado muchísimo después del Gran Premio de Canadá por los problemas que ocurrieron durante la clasificación. ¿Y qué es lo que ha dicho el jefe del equipo Ferrari? Sobre todo en lo que se ha querido centrar es en decir que realmente no cree que tengan problemas de comunicación y cuando ha ocurrido, como le podría llegar a haber pasado a Leclerc este fin de semana, no cree que realmente sea el problema que tienen. Cree que tienen más problemas que tienen que solucionar, pero que el problema de comunicación desde que él ha llegado, que también eso sí que puede llegar a ser verdad porque el año pasado era un desastre, este año dentro de lo malo ha llegado a mejorar un poco, sí que en ese sentido lo que dice Frédéric Vasseur es que no es el mayor problema en el que se tienen que centrar. Eso es lo que ha comentado Frédéric Vasseur. Sabemos que sobre todo en cuanto a términos de gestión ha mejorado un poco, en términos de comunicación ha mejorado en comparación con el año pasado, en términos de estrategia ha mejorado muchísimo en comparación con el año pasado, en términos de paradas ya los hemos visto, la parada media, ¿no? Que están segundos, o sea, en ese sentido sí que han podido mejorar, tendrán otros problemas, pero en ese sentido sí que es así. ¿De dónde viene toda esta discusión? Viene de las críticas de Charles Leclerc, un Leclerc que cayó en Q2 el fin de semana pasado y se quejó mucho de problemas de comunicación. ¿La razón de esas quejas de problemas de comunicación? Pues porque él pidió unos neumáticos blandos que no se los que se los pusieron más tarde cuando ya al final no se pudo mejorar y si lo hubiera hecho en el momento que él hubiera pedido, posiblemente en esa Q2 hubiera quedado primero. La razón es lo que le pasó a Albon. Albon lo puso segundos después de lo que lo podría haber puesto Leclerc y ya vemos a un Alexander Albon que hizo la mejor vuelta en Q2. Lo mismo podría haber hecho Leclerc, no le hicieron caso y acabó cayendo en la Q2. Ya os hemos dicho que, bueno, independientemente, no sé, Alonso hizo el neumático, no mejoró con neumáticos blandos tampoco, y su vuelta aún así le dio para meterse en Q3, por ejemplo, y muchos otros pilotos, ¿no? Su propio compañero de equipo, Carlos Sainz, le pasó más de lo mismo. Entonces, en ese sentido, que bueno, que hay más problemas, pero sí que es verdad que, claro, él ha pedido unos neumáticos, no le han hecho caso y realmente era la estrategia correcta. Eso le ocurrió también a Charles Leclerc durante el Gran Premio de España, cuando iban a hacer su parada, le dijeron, vamos a parar a por duros. Y dice, no pongamos duros, vamos a seguir con, si no recuerdo mal, él pedía otra vez los neumáticos blandos. Y dice, vamos a seguir con los neumáticos blandos para la última parada. Y le dicen, vale, neumáticos blandos. Pone los neumáticos y son duros. Y pregunta, ¿qué neumáticos hemos puesto? Y dice, duros. Y eso le dijeron a Leclerc, o sea, sí que es verdad que hay ciertas cosas que, bueno. En ese sentido, lo que dice Frédéric Vasseur, sobre todo ha explicado el por qué no decidieron parar a Leclerc con esa solicitud que él hacía y que no cree que eso sea un problema de comunicación, que era un problema de, bueno, pues la estrategia que llevaban no era esa. Lo que ha dicho Frédéric Vasseur, sobre todo, se ha centrado en decir que su estrategia, a lo mejor si ponían los neumáticos blandos, ellos seguían con esos neumáticos intermedios que creían que se podía mejorar y que el tiempo de Leclerc era mejorable porque, por ejemplo, Sainz quedó en una mejor posición. Su estrategia, lo que comenta es que si hubieran puesto un neumático blando, lo mismo necesitas un par de vueltas hasta hacerlo funcionar, que Albon, por ejemplo, lo necesitó, y lo mismo no llegas a hacerlo funcionar. Lo mismo se lo estaban jugando más. Y eso sí que tiene razón Frédéric Vasseur, pero también tiene razón en el punto en el que estaba Verstappen, que con neumáticos intermedios estaba primero. Pues a lo mejor jugártela, te la juegas, te la juegas a perder mucho más de lo que tienes. En el caso de Leclerc, que estaba fuera de los 10 primeros,
no perdías. ¿Qué pierdes? Salir decimoquinto, entre salir decimosegundo y salir undécimo o salir decimoquinto, luego salió Leclerc décimo por la sanción de Sainz, pero salir decimoquinto tampoco supone mucha diferencia. Entonces, en ese sentido, creo que sí que en ese sentido yo creo que se equivocaron. No creo que sea problema de comunicación, como es lo que ha dicho Leclerc, simplemente problema de, bueno, pues se equivocaron en ese momento y ya está, mala decisión. Que además también tenemos que hablar acerca de las expectativas que tienen para el Gran Premio de Austria, y Carlos Sainz llega con cierta incertidumbre al Gran Premio de Austria con respecto a cómo rendirá Ferrari. Es decir, porque hemos visto un Ferrari que rindieron muy mal en Barcelona con las nuevas mejoras, llegaron a Canadá y realmente rindieron bien, sin contar el rendimiento en clasificación, en carrera rindieron bastante bien. El fin de semana pasado, del año pasado, en el Gran Premio de Austria rindieron muy bien, y de no ser porque a Sainz le explotó el motor que salió ardiendo, hubiera quedado segundo con Leclerc primero. Estaba ya pasando a Verstappen cuando tuvo los problemas de motor. Entonces llega con cierta incertidumbre porque no sabe cómo va a funcionar, pero llega con muchas ganas de seguir probando el SF23, sobre todo después de las mejoras de Barcelona. Fue bastante extraño porque introdujeron grandes mejoras, llegaban con buenas sensaciones, llegó la clasificación, una clasificación muy complicada, y Sainz se coló segundo, y llegó la carrera y fue bajando tiempo, tuvo más o menos el mismo ritmo de carrera que había tenido siempre, con mucha degradación, y fue en ese sentido bastante extraño. Luego en Canadá ha sido lo contrario, una mala clasificación, llegaron a la carrera y rindieron realmente bien. Entonces llegan con esa cierta incertidumbre porque el año pasado pudieron rendir muy bien en Austria debido a cómo funcionó la degradación el año pasado, sobre todo degradando más las ruedas, neumáticos delanteros, no los traseros. Entonces en ese sentido les vino bastante bien, y es lo que digo, Leclerc ganó la carrera y Sainz estaba ya pasando a Verstappen cuando tuvo los problemas de motor, que de repente le explotó el motor y tuvo que pararlo, pero estaba justo en ese momento adelantándole. En ese sentido fue una verdadera lástima, pero hubieran conseguido un doblete que no consiguieron debido a los problemas de motor de Sainz. Entonces llegan a Austria con muchas ganas de, a lo mejor, puede ser un buen fin de semana. Ferrari habitualmente el Red Bull Ring se le ha dado bien. Recuerdo, por ejemplo, la temporada 2019 con una victoria de Max Verstappen que adelantó a Leclerc en la última vuelta, en las últimas vueltas, pero estaba Leclerc liderando y estuvo liderando toda la semana, estuvo liderando toda la carrera. Entonces, en ese sentido, bueno, no es un circuito que se les haya dado mal. También quieren ver si han conseguido progresar en curvas de velocidad alta, algo que no han conseguido y algo que, por ejemplo, en Barcelona también les lastró, algo que veremos también en este Gran Premio de Austria. Así que en ese sentido Carlos Sainz llega con cierta incertidumbre. Vamos muy rápido con los dos últimos temas que tenemos para este vídeo y cerramos. El primero de todo, la Fórmula 1 está valorando el undercut. Va a hacer la valoración de cómo funcionaría el undercut para decidir si quitan o no las mantas térmicas a los neumáticos. ¿Qué es esto? Os estaréis preguntando. A lo mejor os habéis extrañado mucho. Bueno, los neumáticos de Fórmula 1 antes de salir tienen unas mantas térmicas que, por cierto, se les ha ido bajando la potencia poco a poco en los últimos años. Pero bueno, tienen unas mantas térmicas para mantener en calor los neumáticos, que ya de por sí salen bastante fríos cuando sales a pista, pero salen menos fríos de lo que podrían llegar a salir si no tienes esa manta térmica. Sabemos que Pirelli tiene la intención, por ahora, tenía la intención de reducir esas mantas térmicas hasta el punto de que no se tengan que utilizar. En otras categorías ya lo han hecho, aunque no ha funcionado del todo bien, pero ya lo han conseguido hacer en ese sentido. Y en la Fórmula 1 era lo que querían conseguir. El primer paso para ello fue introducir los neumáticos intermedios que se introdujeron en Mónaco, se iban a introducir en Imola, pero se introdujeron en Mónaco, unos neumáticos de lluvia extrema, que me he equivocado, no intermedios, los cuales no necesitan mantas térmicas, pero bueno, uno de mojado no es tan complicado porque no necesita unas temperaturas tan altas. El caso es que uno de seco sí necesita unas temperaturas muy altas. Bueno, pues están valorando si quitarlas o no por el undercut, es decir, porque el undercut se va a ver muy frustrado y eso va a ser perjudicial, puede ser perjudicial a lo mejor para las estrategias. Sinceramente, creo que este no es el factor que tenemos que mirar, es decir, tenemos que mirar términos de seguridad. Salir con los neumáticos tan fríos como van a salir los pilotos va a ser muy inseguro, y dependiendo del circuito más aún. Es decir, sales con los neumáticos tan fríos en Italia, que sales de boxes y tienes todavía una larga recta hasta la primera curva. Y bueno, no es lo mismo que salir, por ejemplo, vamos a poner un caso en Mónaco, que en Mónaco está saliendo en curva ya prácticamente. Pues eso sí que es mucho más perjudicial. Entonces yo creo que tenemos que mirar eso más que el undercut. ¿Por qué? Se están fijando en, a lo mejor se ve perjudicado el undercut, que obviamente se va a ver perjudicado, pero a lo mejor se ve perjudicado porque en la primera vuelta no haces el undercut, pero realmente si ha frenado el otro para defenderte,
en la segunda le vas a pasar, salvo que a lo mejor estés en un Mónaco, ¿no? Pero al final en la segunda le vas a pasar por bastante porque los problemas que tú has tenido intentando hacer el undercut los va a tener él. La cosa de ese sentido es que no lo vamos a ver ese undercut completarse de que le pases justo cuando está saliendo de boxes o algo así, antes lo tenías delante y justo sale de boxes y pasas por delante. Lo vas a ver en adelantamiento en pista porque no le va a dar tiempo, pero luego cuando ya haya metido en temperatura los neumáticos va a estar mucho mejor que el de delante. Yo creo que lo que tenemos que mirar no es el tema del undercut, yo creo que tenemos que mirar el tema de seguridad y si el tema de si es realmente necesario quitar las mantas térmicas o no, que yo creo que no, pero bueno, eso es lo que tendríamos que mirar. Y ya el siguiente tema, muy breve, tenemos unas declaraciones de Franz Tost, tenemos declaraciones en vídeo que ahora os lo ponemos, pero antes de nada os tengo que explicar de qué habla y sobre todo habla de Nyck de Vries y le han preguntado al respecto sobre su rendimiento, que recordemos que de Vries le habían dado un ultimátum, le habían dicho hasta aquí, tienes que rendir bien o a lo mejor te bajamos, que ya se hablaba hasta del sustituto, ¿no? Y después de todo eso, pues bueno, ha podido rendir algo mejor, que sinceramente no ha rendido extremadamente bien. Rindió en Mónaco, no rindió del todo mal y acabó por delante, pero fue por problema de Tsunoda y por problema realmente de AlphaTauri, que le obligaron a hacer algo a Tsunoda que no quería hacer y cometió un error, pero estaba quedando por detrás y luego realmente España y el Gran Premio de Canadá no ha hecho tampoco nada espectacular, pero bueno, lo que dice Franz Tost es que aún así que confía bastante en él. Esto estoy de acuerdo con lo que va a decir ahora, que él llega a comentar que a un piloto rookie necesitas darle tiempo, que esto es algo que a veces que no se tiene en cuenta. Un piloto rookie necesitas darle tiempo. Por supuesto hay pilotos rookies que llegan y lo bordan. Es que no son rookies, me refiero, son rookies, pero no son rookies convencionales, son rookies espectaculares. Esos pilotos no son la tónica habitual. En el caso de De Vries, bueno, se habla mucho sobre si es piloto de Fórmula 1, si es entre los 20 mejores del mundo. Yo creo que entre los 20 mejores del mundo no. También te digo que creo que no es el peor piloto que tenemos en la parrilla, aunque no estoy del todo de acuerdo con las palabras que también dice Franz Tost, porque sobre todo él se centra diciendo que confían mucho en él porque ha sido capaz de ganar en Fórmula 3, en Fórmula 2 y en Fórmula E, y sabe lo que es ganar, y obviamente sabe lo que es ganar, pero ganar en Fórmula 3, ganar en Fórmula 2 o ganar en Fórmula E no te asegura ser bueno en Fórmula 1. Y hemos visto a pilotos que destacaban mucho en categorías inferiores, que por cierto, además de Vries, ¿qué año ganó la Fórmula 2? Es su tercer año en Fórmula 2, que le costó. No es un Oscar Piastri que ganó su primer año en Fórmula 2. Ese es el nivel, me refiero. Hay pilotos que rinden muy bien en categorías inferiores, llegan a la Fórmula 1 y no les rinden bien. Y hay pilotos que no rinden espectacularmente. Sobre todo creo que un caso muy bueno es Lando Norris. En categorías inferiores no fue nada estratosférico, le eclipsó Russell y luego llegó a Fórmula 1 y ha rendido mucho mejor de las expectativas que había puestas en él. Entonces, en ese sentido, no es tan representativo lo que ocurra en categorías inferiores en muchas ocasiones. Pero bueno, esto es lo que dice Franz Tost y cerramos. Yeah, first of all, I always say it's really difficult for rookies to come into Formula One nowadays. Why? Because especially at the beginning of the season, because they don't know all the racetracks. Nick didn't know Melbourne, nor Saudi Arabia, or Miami. And in Baku, we had the sprint race. That means after FP1 there was already the qualifying. This makes for a young driver, which is coming new to Formula One, really difficult. And I just said to him he should stay concentrated, he should stay confident, because we all know that he can do a good job. He won races in Formula 3 and Formula 2, he won championships, he won the Formula E World Championship. That means he knows how to win races and how to win championships. And he just has to get the confidence, and we have to provide him with a good car. And I think that the upgrades, as I mentioned before, which we brought to the car are working well. And this helps the driver, and therefore Nick showed a really good performance in Monaco, and also today in FP1 he was very fast. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Un saludo.